y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, un saludo muy cordial. Aquí estamos en lo mejor de cada casa, esta cita semanal en M95, que algunas veces lo hacemos telemáticamente, cada persona en su casa, o sea, yo en mi casa, el invitado o invitada en la suya, pero hoy estamos en el estudio. Y como dentro de nada es Semana Santa, en unos días estaremos en Domingo de Ramos, pues hemos querido hoy invitar a alguien relacionado con la Semana Santa, y que mejor que hacerlo con la pregonera de la Semana Santa de San Pedro de Alcántara de este año 2022, que se puede decir que es la pregonera del año 2020 también, porque originalmente iba a ser pregonera ese año fatídico en el cual un virus chino nos llegó para quedarse y para cambiarnos la vida en muchos aspectos. Estoy hablando de María de los Ángeles Troyano. Ángeles, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Tú eres sanpedreña de toda la vida? De toda la vida. Nací en Málaga porque mi madre iba allí al médico y nací en Galvez, pero a los días siguientes ya estaba en San Pedro y de allí solo me he movido para ir a estudiar y de vuelta a San Pedro de nuevo. Qué bien, ¿no? Qué bien. Mi familia, mis padres sí son de Istán, pero yo he vivido siempre en San Pedro. Mi padre vino de Istán a San Pedro pequeñito, con 7 años, porque mi abuelo compró un campo cerca de la playa y se vino su familia a trabajar a San Pedro, pero mi madre no vino a San Pedro hasta que se casó con 22 años y ya hicieron su vida, su familia, todo en San Pedro. La verdad es que es muy frecuente el vínculo entre gente de Istán y de San Pedro de Alcántara. Hay muchísima gente de Istán en San Pedro de Alcántara. De hecho, yo cuando paseaba por la calle con mi madre tardábamos muchísimo porque ella paisano, muchísima gente, y mi familia casi toda está en San Pedro. Ya en Istán no queda muy poquito. Cuando uno habla del apellido Troyano en San Pedro de Alcántara, siempre se dice de las panaderías, los panaderos. ¿Eres de esa familia? Sí, estamos vinculados. Mi abuelo paterno, Pedro Troyano, que es el que compró la finca en San Pedro y empezó allí a hacer su negocio, después la vendió. Era hermano del padre de los panaderos. Mi abuelo era el mayor y su padre, Miguel Troyano, era el penúltimo de 8 hermanos. Pero somos una familia con mucho contacto. Para mi padre, sus primos hermanos, sobre todo uno de ellos, Gaby, era un hermano más. Como él no había tenido hermanos, solo hermanas, pues esos 3 hermanos estaban muy presentes en su familia. ¿Y tus padres, María Ángeles, a qué se han dedicado? Mi padre, cuando vino aquí, trabajaba en el campo con mi abuelo y después, más adelante, mi padre trabajaba en la obra. Lo que pasa es que tuvo un accidente en la obra y ya se retiró y montó una cafetería en el centro de San Pedro, donde está ahora la cafetería Pandora, y allí trabajaban mi padre y mi madre, allí nos hemos criado nosotros. Mi padre quitó la cafetería cuando yo tenía sobre 7 años o así. Después montaron una tienda de decoración, de artículos de regalo, hasta que mi padre falleció. Antes de jubilarse, con 62 años, mi madre continuó con ese negocio hasta que ya ella se jubiló. ¿Y tu infancia cómo la recuerdas? ¿Cómo transcurrió tu infancia? Yo he tenido una infancia lo más feliz del mundo porque yo soy la más pequeña de 5 hermanos, 4 varones y yo la más pequeña. Así que imagínense qué infancia he tenido. Mimada totalmente. Mimada, protegida. Además soy la más pequeña de todos mis primos hermanos. Yo tengo primos hermanos que se llevan conmigo pues 18 y 20 años, entonces me han llevado a todos los sitios, era la muñeca de la casa. Y así sigo siendo un poco. ¿Y tú recuerdas que te aprovechabas de esa situación o no? Bueno, no he sido yo una niña de mucho aprovecharme, ¿no? Quizás no. Pero yo he sido siempre muy salamera, muy graciosa, muy dicharachera, no es porque me vaya a poner piropos,
Pero entonces me llevaban, porque yo lo mismo contaba un chiste, que bailaba, que he hecho de todo. Entonces para ellos llevarme era como llevar a la muñeca, ¿Y llega el momento de ir al colegio? ¿A qué colegio vas? Pues en principio en San Pedro, cuando yo empiezo al colegio, yo tuve meningitis de pequeña, entonces hay un año que estaría en preescolar, así, entonces casi no fui directamente casi fui a primero de GB, que era antes. Iba al Charlie, una plaza que hay al final de la calle Córdoba en San Pedro, que allí había creo que 4 aulas, y allí hice yo primero de GB. Y después ya construyeron el colegio Pablo Ruiz Picasso, y allí hice segundo, tercero en unas clases pequeñas que había en el patio, y después allí hice hasta octavo. Allí tuve un profesor muy famoso en San Pedro, don Miguel Ángel. Miguel Ángel fue profesor mío en segundo y en tercero, un gran profesor que nos dejaba toda una base porque era muy estricto, pero con él aprendíamos muchísimo, muchísimo. ¿Y a doña Juanita la conociste? No, doña Juanita la he conocido en la iglesia, pero ella no, ni me ha dado clases a mí ni a mis hermanos tampoco. La conozco de San Pedro de toda la vida, pero ella es mucho más mayor. ¿Y cuando llega el momento de hacer el bachillerato? Después fui al instituto Saldúa, junto al cementerio, y allí hice hasta COU, y después fui a la universidad. Yo estudié Derecho en Sevilla, aunque ahora mismo no ejerzo, pero estudié en Sevilla. O sea, que eres licenciada en Derecho. Sí, soy licenciada en Derecho. Vale, coincidimos. Sí. Yo tampoco he ejercido, pero... Porque mis hermanos estudiaban en Sevilla, y entonces mi padre pues pensó, mira, en vez de ir a Málaga, pues a Sevilla con sus hermanos. ¿Y por qué, María Ángeles, precisamente escoges el mundo del derecho? Pues mira, no lo tenía muy claro, porque lo mío es muy particular. Yo soy muy particular en muchas cosas. Yo estudié un bachiller de ciencias puras, porque a mí las matemáticas me encantan. Pero hablarme se me da, no sé públicamente, pero hablo hasta por los codos. Y llega la hora de termino selectividad, apruebo selectividad, hay que echar la prescripción, y la prescripción la pongo Derecho y Económica. Y sale primero la de Derecho, y digo, bueno, será una señal, una manera de elegir. Y la verdad es que la carrera es una maravilla, es una preciosidad, pero después por circunstancias de la vida empecé a trabajar con mi hermano, después vino la crisis, creé una oficina más pequeña y ya lo dejé. Pero bueno, estoy muy contenta. Pues qué casualidad, María Ángeles, que coincidimos en eso también, porque yo hice el bachillerato de Ciencias y después soy de Letras. Toda mi trayectoria es de Letras, pero estudié siempre Ciencias. A mí me sigue gustando muchísimo las matemáticas, el cálculo mental, incluso ahora que en las redes te ponen problemas matemáticos, yo me encanta intentar ver si soy capaz de hacerlo, me sigue gustando muchísimo. ¿Y cuándo surge tu vinculación con la Semana Santa o con el mundo cofrade? Más que mi vinculación con la Semana Santa o con el mundo cofrade, mi vinculación es con la Iglesia en general, o más bien con la fe. Yo soy hija de una mujer con una fe infinita, con una vida marcada por muchas desgracias y sin embargo con una fe inquebrantable. Entonces, claro, si tú mamas eso en tu casa, pues algo queda. Somos 4 hermanos, no todos tienen la misma fe que yo, ni las mismas vivencias que yo, pero sin embargo en mí... Tu pregón, el pregón que pronunciaste hace unos días de la Semana Santa de San Pedro, fue un pregón muy emotivo, muy sentido, donde el llanto afloró en muchísimas ocasiones, donde tuviste un componente sentimental, pero también un componente crítico, de una crítica constructiva, bien hecha, ¿no? Que yo creo que a nadie puede molestar una crítica de esa forma. ¿Por qué te lo planteaste de esa manera? Pues mira, el pregón me lo planteo de esa manera porque yo no soy cofrade, soy cofrade porque pertenezco a la cofradía de toda mi vida, pero no soy capillita, lo que hoy llamamos capillita, que todo el día está en una procesión, que la sigue, que está todo el día viendo en la televisión una procesión detrás de otra. No es ese mi estilo está dentro de la iglesia, es más profundo. Y entonces, claro, ¿qué puedo yo contar de la calle si yo eso lo vivo de pasada? Que no estoy en contra en absoluto, ¿eh? Ya lo he dicho en mi pregón, que la Semana Santa es muy necesaria, pero yo no puedo contar lo que no vivo, no me puedo inventar lo que yo no vivo. Claro,
también ha cambiado mucho, desde que me eligen a mi pregonera hasta que yo doy mi pregón, cambia mucho. Aunque ese pregón estaba en mi cabeza fraguado todos esos años, ha estado ahí rondando en la cabeza. Pero yo sí tenía muy claro, es más, muchas veces he pensado que tenía que haber dicho que no, porque digo, no, yo no puedo hablar de lo que no sé, de calle, de procesión, y quizás están acostumbrados a que esos son el 90% de los pregones. Bueno, pero tú lo has dicho, la Semana Santa tiene el componente cofrade de espectáculo en la calle, que es una expresión de fe también, pero tiene lo que es la Semana Santa litúrgica. Claro, esa es la que me gusta a mí. Claro. Esa es la que me gusta a mí. Pero si usted escucha otros pregones, la mayoría habla... Pero no me vayas a hablar de usted. Aquí bueno. Estamos en confianza. Estamos en Yo casa. Es que mi padre me enseñó que eso era a rajatabla, el usted era a rajatabla. Bueno, pues... Entonces eso lo tengo muy impregnado en mí. Que si yo he escuchado otros pregones y el 90% hablan de la calle, muy poquitos hablan de la liturgia. Entonces, claro, a mí me eligen porque me ven, yo colaboro con la cofradía muchísimo, lo que haga falta. Pero me ven y piensan, bueno, pues a esta niña le gusta la Semana Santa. Pero claro, yo es que no podía escribir ni 5 folios de lo que había visto en la calle porque no lo he vivido. Entonces digo, bueno, pues voy a lanzarme por otros derroteros. Y yo pensé, bueno, cuando escuche, pues quizás se vean un poco defraudados. Pero bueno, he tenido la suerte que no, que ha sido un éxito. Pues sí, yo pienso que ha sido un pregón que no se va a olvidar Sí. fácilmente. A ti entiendo que te lo comunicó Antonio Cortés, ¿no? No, me lo comunicaron los chicos que visten a la Virgen. Ah, 2 chicos que visten a la Virgen. Yo estaba en el Camino de Santiago, yo lo contaba en el primer saludo del primer libro de Semana Santa. Mi padre era un hombre que cuando estaba sentado viendo la tele siempre estaba rezando. Y yo le preguntaba algo, papá, ¿vas a cenar? Y no me contestaba. Y yo decía, ¿por qué no me contesta nunca a la primera? Si yo sé que la tele no le está prestando atención. Hasta que un día me dice mi madre, tu padre no te está contestando porque está rezando. Y hasta que no termine la oración que está rezando, no te va a contestar. Pues yo tengo esa costumbre. Yo iba de la universidad a mi casa, de mi casa a la universidad, iba andando, iba rezando. Yo me estoy duchando, me echo la mascarilla del pelo y en vez de mirar el reloj 2 minutos, pues rezo 3 Padre Nuestro. Y entonces yo iba en el Camino de Santiago y iba rezando. Y sonó mi teléfono. Y lo cogí, era uno de estos chicos, era José Francisco. Pero no me dijo para lo que era. Bueno, María Ángeles, a la vuelta hablamos. Yo no le presté mayor importancia, yo pensaba, yo había donado mi traje de novia a la Virgen y pensé que era pues para pedirme permiso para arreglarlo, para romperlo, y seguí mi camino rezando y volví. Y justo al día de volver iba yo a misa, porque yo voy a misa casi todas las tardes, y me los encontré esperándome. A mí en San Pedro es muy fácil encontrarme. O me buscas donde trabajo o me buscas en la iglesia y me encuentras rápidamente. Y ya me lo comunicaron. De esto que tú no lo piensas, y dices, pues sí, pero después yo le he dado tantas vueltas a la cabeza. No sé si ha sido falta de humildad, me lo tenía que haber pensado. No sé yo si iba a estar a la altura. Y bueno, al final ha salido algo que a la gente ha gustado, un pregón diferente, muy diferente. Y tú has mencionado varias veces tu colaboración con la Iglesia. Actualmente el párroco es Francisco Javier Sánchez Cano Núñez. Mi gran maestro. Que lleva desde el 2017, creo que es. Desde el 2017, sí. Fue cuando llegó en el mes de septiembre. ¿Ha habido una continuidad con respecto a los sacerdotes anteriores, a los párrocos anteriores? Sí, en eso no podemos tener queja. Lo que estaba hecho no se ha destruido, que hay mucha tendencia que cuando viene alguien nuevo es como cuando entra un alcalde en el ayuntamiento y estropea o rompe todo lo anterior. No. Ahí los grupos de catequesis son los mismos, cada uno tiene su personalidad. Tenemos en cuenta que teníamos un sacerdote muy andaluz y ahora tenemos un sacerdote castellano. Pero él no ha roto nada de lo que había. Bueno, castellano, pero con experiencia de 19 años en Álora, por ejemplo. Sí, pero sigue siendo castellano, su manera de hablar. Claro. Nosotros hemos pasado de tener una homilía andaluza al más típico estilo andaluz, con un vocabulario andaluz, a tener otras homilías más profundas, con otro idioma, diferente. Pero si en aquellas aprendimos, en esta seguimos aprendiendo igual. Ahí no tengo queja ninguna.
¿Qué ayuda es la que presta a la sociedad sanpedreña la Iglesia? ¿Cómo se encauza esa ayuda? Bueno, la Iglesia, ahora mismo en los tiempos que vivimos, muchísimas. Nosotros, que yo lo digo en mi pregón, yo no he formado parte de Cáritas en mi vida, nunca. Pero la señora que dirigía Cáritas, Manoli Bravo, cuando empieza la pandemia, ella tenía cáncer y estaba ya muy enferma. Es verdad que entonces Cáritas seguía prestando atención, pero bueno, ella estaba mala y Alicia, la chica que está en la oficina, Paco, pues si venía alguien pidiendo ayuda, pues ellos lo podían hacer, no necesitaban de mucho más. No había reparto de alimentos, aquello ya había pasado porque ya no estábamos en una época de crisis profunda. Pero Paco, el cura, aunque no se podía salir a la iglesia, empieza la pandemia y él va todos los días a la iglesia porque sabe que van a empezar a llegar los necesitados. Pero claro, llega un momento que él se ve totalmente desbordado y empieza a pedir ayuda. Y entonces entre unas cuantas catequistas, señoras que están jubiladas, pues formamos un grupo, creo que de 12 personas. Tenemos que desarmar el salón más grande de la catequesis, poner estantería, empezar a buscar ayuda, empezar a buscar alimentos. Y la iglesia, yo creo, bueno, la iglesia Cáritas, yo creo que ha sido en San Pedro quien más ha hecho por los necesitados, porque es la única entidad que presta ayuda inmediata. Si tú tienes hambre, tú no puedes esperar a la cita de asuntos sociales, tú no puedes esperar a la cita de Cruz Roja, tú tienes que comer hoy. Y es la única que ha dado de comer o que ha pagado un alquiler o un corte de agua en el momento. Por eso yo digo en mi pregón que nos hemos sentido muy solos. No se puede teletrabajar cuando hay una pandemia. Era absolutamente necesario la ayuda de asuntos sociales, la ayuda de Cruz Roja, y ellos nos lo enviaban a nosotros. Y en ese sentido, María Ángeles, la Cofradía del Nazareno ha tenido una implicación importante también. También ha dado un donativo, también ha ayudado. Si, por ejemplo, si hemos tenido que recoger alimentos, pues Antonio, el hermano mayor con la furgoneta, ha venido a ayudarnos, y la Hermandad de San Pedro también. Ellos también han echado una mano en lo que han podido. Y Antonio siempre puede ofrecer una flor, además. Una flor. Que es muy interesante, ¿no? También una flor siempre está bien. Pues sí. San Pedro de Alcántara, ¿cuál crees tú que es su seña de identidad? Que alguien que haya que hablarle que no conozca a San Pedro de Alcántara, ¿tú cómo lo presentarías? Alguien que venga de fuera y diga, ¿este pueblo cómo funciona? ¿Qué es un pueblo tremendamente hospitalario. De hecho, el número de inmigrantes que tenemos y después gente españoles que vienen y no se quieren ir porque lo tenemos todo, tenemos clima, tenemos negocio, tenemos gastronomía. Yo creo que no falta de nada, y el que viene pues le gusta y vuelve, si no para quedarse, pues vuelve de vacaciones. ¿Y qué diferencia adviertes tú entre el San Pedro que conociste de niña y el San Pedro de este siglo XXI? Pues imagínate, yo vivo en calle Marqués del Duero. ¿Vives en el meollo de la cuestión? Sí, en el meollo, vivo en el meollo. Y por ahí pasaban los coches, esa era la carretera que iba hasta la carretera de Ronda. Yo he conocido ahí la calle con asfaltada sí, pero abajo donde están las palmeras, eso era un campo. Mi casa da a calle La Gasca y ahí jugábamos los niños en medio de la tierra. Ahí no había esos edificios altos que hay ahora, eso no existía. Cuando todo el mundo le llamaba calle de en medio. Calle en medio, nadie claro. Le llamaba claro. Marqués del Duero. Exactamente. Bueno, todavía es la calle en medio. Todavía eso, a la gente que es del pueblo, eso ha cambiado muy poquito, muy poquito. ¿Y qué crees tú que representa en San Pedro de Alcántara el Nazareno? Pues yo no lo dije en mi pregón porque, claro, yo escribía el pregón y yo decía, voy bien de tiempo, 25 folios, 25 minutos, y al final se hizo un poquito largo. El Nazareno para nosotros es muy importante, de hecho este Nazareno es nuevo, entre comillas, porque el Nazareno se quemó. Se quemó en 1999 y esto lo hizo Antonio Dube de Luque en el Exactamente. 2000. En el 2000. Este Nazareno, Tadeo, un chico que estaba muy implicado en la cofradía. Tadeo Furet, que hoy retransmite las cofradías la Semana Santa en Málaga.
y Gregoria, que entonces no había tanta gente en la cofradía, entonces eran 5 o 6 personas las que lo hacían todo. Pues llegaron una mañana y se encontraron que el nazareno se había quemado, entonces tuvieron que comprar uno nuevo. Y claro que hay mucha devoción al nazareno, muchísima. Que por cierto, el imaginero que lo hizo, ya digo, Antonio Dubé de Luque, falleció en el transcurso de la pandemia. De la pandemia. No sé si ha sido de COVID o no, pero ha fallecido en esta. ¿Ves? De esas cosas sabe usted más que yo. Bueno, algunas noticias que me llegan. Pero bueno, esta cofradía tiene un mérito especial. Tiene un mérito porque pasó por unos momentos a punto de la desaparición. Hubo una mala gestión, y la cogió una gestora, la cogió Fernando, y yo ahí trabajé muchísimo, tenía más tiempo libre que ahora, porque la mujer de Fernando, María Félix, es íntima amiga mía. Es la hermana que no tuve y que la iglesia me ha dado, una de las hermanas. Yo la quiero con locura. Y claro, como yo era amiga de ella, y ella tiene esa capacidad de atraer a la gente, de enganchar, una máquina para todo, pues ella buscó a muchísima gente para colaborar y salir de esa crisis económica que entonces tenía la cofradía. Las meriendas cofrades partieron de una idea de ella. Ahí hice yo con su prima Félix torrijas, pues 100 y más de 100 torrijas cada sábado. Los buñuelos, hicimos una comida en la carpa que no nos costó nada. Pepe Romero puso la paella, el restaurante Manolo puso el postre, todos fueron ganancias. Y ahí trabajamos duro, muchísimo. Y además de ese esfuerzo que tú estás comentando, decía yo del mérito especial también, porque es una única cofradía para poner en la calle todos los tronos. Exactamente. Y todas las imágenes. Es mucho trabajo. Y es la misma gente la que está un día y otro. Es la misma gente. Pero bueno, yo creo que con un poquito de colaboración se puede hacer. Porque al fin y al cabo nosotros no tenemos pasos todos los días de la semana. Solo tenemos domingo de Ramos, el miércoles que tenemos un Vía Crucis, jueves, viernes y domingo de Resurrección. Y yo digo también en mi pregón que si varias cofradías van a servir para que haya un pulso a ver cuál es mejor, vamos a quedarnos como estamos. Yo eso de los morados, los verdes, porque mi Virgen es más bonita, porque yo llevo más... Ese no es el Jesús que tenemos que venerar. Esa competencia, esa rivalidad, eso no creo que esté bien visto. Pero cada pueblo es un mundo y cada uno celebra las cosas como sabe o como puede. Pero no está dentro de mi filosofía ni de mi manera de ver la fe. Sí, porque realmente es lo que tú dices, hay diversas maneras de afrontarlo, ¿no? Y desde la fe presidido por la intelectualidad, digamos, hasta la fe del carbonero, que se ha dicho tradicionalmente, en fin, que son facetas muy variopintas. Pero desde luego que en este aspecto el tema de la competitividad que tú estás mencionando, yo creo también que sobra. Sobra totalmente. Yo digo muchas veces, si Jesús viniera y hablara con nosotros, nos diría que no vamos por el buen camino. Eso no lo veo bien. Yo no lo veo bien. Que yo digo que mi madre le decía yo, uy mamá, pero qué manto, eso vale dinero. Hija mía, pues tú no te compras un traje de gitana que vale 500 euros, ¿por qué Jesús no va a llevar un manto? Esto lo merece todo. Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo. Y además, la Semana Santa da de comer a muchas familias. Efectivamente, esa es la parte pragmática. Y es muy necesaria. Esa es la parte pragmática que hay que destacar también. Hay orfebres, hay bordadores, diseñadores, que si no estuviese la manifestación cofrade, pues serían oficios que no existirían. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo, que nadie piense que mis palabras son porque yo quiero solo iglesia y no quiero procesiones. Para mí eso es un gran homenaje y eso da de comer a muchas personas y yo estoy totalmente de acuerdo. María Ángeles, ¿por qué crees tú que el pueblo de San Pedro, yo lo destaco siempre en las retransmisiones, es un pueblo tan participativo, no solamente en Semana Santa, sino en la feria, en la festividad del patrón? La gente sale masivamente a la calle. Sale a la calle, pero hay que participar más todavía. ¿Ah, sí? Sí, más todavía. Yo también lo digo en mi pregón. Pero no solo, yo digo que hay que apoyar todo. Hay que apoyar el deporte de base, hay que apoyar al equipo que tenemos de fútbol, hay que apoyar si hay una chirigota al carnaval,
hay que apoyar a la Semana Santa, porque yo digo en mi pregón que somos 35.000 habitantes censados en San Pedro, y tenemos exactamente, yo dije 1.000, pero no llegamos a 1.000, 703 hermanos. A mí eso me parece un poco vergonzoso. Pero no me refería al número de hermanos, sino la expresión en la calle cuando la gente sale a Sí, ver. eso sí, porque nos gusta, somos un pueblo muy de calle. A eso me refería. Cuando no hay sol, estamos amargados, porque como aquí no se sale, si no hay sol, eso sí, en eso participamos. Pero hay que ir un poco más allá, porque no puede desaparecer lo que hay. No solo vale con apoyarlo desde la acera, hay que apoyarlo un poco más desde dentro. Yo contaba en el pregón que recuerdo de niña que San Pedro salía a la calle, don Francisco salía a la calle a pedir portadores, que no tengamos que volver atrás. En los tiempos de don Francisco Espada, Claro, ¿no? salía a la calle pidiendo gente para llevar los tronos. Bueno, y menos mal que Miguel Sánchez de la Rosa tuvo el empeño de mantener la cofradía y luchó muchísimo por consolidar la cofradía. No, y ahora hay gente que trabaja muchísimo, pero ellos solos no lo pueden hacer todo. Claro. Son niños que empiezan trabajando el domingo y son siempre los mismos. Y hace falta que esos niños se vean apoyados por más gente, por muchísima más gente. Lo que es la iglesia como tal, sí apoya abiertamente. Sí, la iglesia apoya cofrade. abiertamente. De hecho, al final somos los mismos dentro que fuera. Somos los mismos. Los que estamos dentro de la iglesia apoyamos afuera también. Y hacemos todo lo que haya que hacer. Bajo tu punto de vista, María Ángeles, ¿cuál crees tú que es la necesidad o las necesidades más imperiosas que tiene San Pedro ahora mismo? ¿Pero necesidades de Semana Santa o necesidades en general? Necesidades en general. Me refiero socialmente. Pues socialmente ahora tenemos otro problema. Ya han llegado muchos refugiados de la guerra y tenemos un gran problema. No tenemos, ha habido varias familias voluntarias que han acogido en su casa, pero no ha sido suficiente. Necesitamos un espacio donde esas personas puedan dormir. Y es que yo creo que los refugiados han empezado a llegar, pero institucionalmente, lo digo a nivel nacional y a nivel de San Pedro, no se ha organizado. Porque el otro día yo hablaba con las chicas de la oficina de la parroquia, una familia con 3 niños y el matrimonio, 5 personas. Lo había acogido otra familia, pero necesitaban ir a la policía para arreglar los papeles, para poder empezar a trabajar. No había manera de contactar con la policía para una cita. No había manera. Gracias que me acordé que yo tenía un amigo en Estepona y hablé con él y ya me dijo, mira, pásate por aquí, que yo se lo gestiono, porque tienen que ir a Málaga, pero en Estepona se lo iban a gestionar. Pero ahora piden a Cruz Roja cita para alimentos y se lo dan el día 26 de abril. Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, yo creo que debemos decir, y haciendo una crítica constructiva, pero crítica rotunda, que durante todo el tiempo de pandemia los organismos oficiales no han estado a la altura. Claro, ya lo digo. Ni la seguridad social, ni nada, cualquier tema que uno tenga que solicitar una cita es tarea imposible. Es imposible. Y ahora que parece que todo está, si no normalizado del todo, semi-normalizado, la cosa sigue estando igual. Yo creo que ya el teletrabajo le ha venido a muchos muy bien. Sí, y ya nos hemos aprovechado de eso y yo creo que eso en muchos sitios se va a quedar. Encontrar cita, por ejemplo, para la seguridad social es tarea muy difícil. Después vas allí, tienes que estar en la calle hasta que te dejan entrar. Exactamente. Bueno, todos los organismos y sobre todo las escuelas, los maestros están conviviendo con los niños en la clase y no pasa nada, porque estos organismos siguen en el mismo plan de hace 2 años. Yo lo digo todos los días, yo lo digo en el supermercado, han estado con una mampara que por aquí entraba el virus y por aquí entraba el virus y han trabajado. ¿Y qué pasa? Que el que trabaja en el ayuntamiento o en Hidralia o en el patronato, ese es más sensible al virus que los demás que nos da la cara. No tiene sentido realmente. No tiene sentido realmente. Es verdad que yo entiendo que el médico que te va a dar una receta lo hace perfectamente por teléfono. Y el que te va a comentar cómo están los resultados de una analítica, te lo va a hacer perfectamente por teléfono. Pero cuando tú tienes un problema, como nosotros tuvimos con mi suegra, que tuvo un herpes zóster en la espalda que le llegaba de la cintura al cuello y que no te lo vea un médico, eso es impresionante. Y bueno, voy a aprovechar porque usted me ha preguntado antes por las necesidades. Tenemos un ambulatorio terminado
¿Cuándo lo van a abrir? Que tenemos un ambulatorio tercermundista, que yo creo que ese ambulatorio tiene 40 años, que no hay espacio, y no lo entiendo. Si es que ya está terminado, ¿por qué tanto protocolo? No lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Bueno, alguien tendrá que dar la explicación, ¿no? Sí, pero yo no la he escuchado todavía. Pues yo creo, María Ángeles, que si vas y hablas con Javier García, el teniente alcalde, te da explicaciones, porque Javier es asequible a cualquier persona que le quiera preguntar. Javier es muy agradable, el pobre hombre se tragó el pregón y después me dio la enhorabuena y digo, después de todas mis críticas, usted me va a dar enhorabuena. Y dice, hombre, yo soy muy buen cristiano, y el pobre aguantó el chaparrón, lo aguantó. Yo creo que a lo mejor es que quizás no dependa ni de él siquiera. Hombre, claro que no, hay otro tipo de organismos que tienen que intervenir, ¿no? No, pero quería decir que aparte de ser cristiano es demócrata. Sí, sí, por supuesto. No tiene que admitir las críticas y las preguntas, y sobre todo si se es servidor público, ¿no? Hombre, claro, es que eso está intrínseco, ¿no? Bueno, este programa tú habrás observado que se llama Lo mejor de cada casa. Yo te pregunto, ¿qué es lo mejor de tu casa? Bueno, lo mejor de mi casa, yo tengo 3 hermanos maravillosos que todos hemos estudiado carrera, porque esa era la obsesión de mi padre, de mi padre. Yo estoy casada con otro hombre maravilloso que me apoya, que está orgulloso de mí, de lo que hago, pero no tengo niños. Entonces eso también, Dios sabe lo que hace, porque eso ha hecho que yo pueda colaborar en muchos sitios. Yo soy catequista en la parroquia, ese es mi... O sea que tienes muchos niños allá. Tengo muchos niños. Hago otras cosas, yo todo lo que me piden ayuda, allá voy. Pero yo soy catequista. Y mi marido pues no me pone pega, algunas veces protesta porque he hecho mucho tiempo en la iglesia y no llego a mi hora a trabajar, porque nosotros tenemos un negocio, nosotros dos, una bodeguita de San Pedro, y algunas veces se me va el santo al cielo en la iglesia y él se pone un poquito nervioso, pero me apoya en todo. Pero te decía que al no tener niños, eso me ha ayudado a tener más tiempo libre y sobre todo me ha ayudado a disfrutar mucho de mi madre. Esa es la estrella de mi casa. Y ahora digo yo, por algo pasan las cosas, porque al final se han invertido los papeles. En los últimos tiempos yo he sido la madre y mi madre ha sido la hija, porque yo he cuidado de ella como si fuera mi hija. Ella estaba bien, tenía 80 años cuando ha fallecido, pero yo la he cuidado, la he mimado, he disfrutado de ella muchísimo. Y entonces ahora pues eso, lo tengo ahí y estoy tranquila. Tengo sobrinos, que son mi vida, unos sobrinos que me quitan la vida. Tengo una sobrina, la mayor, que va a terminar este año la carrera de medicina, que es una pena, que mi madre le decía a la pobre, ¿te veré terminar la carrera? Y yo decía, mamá, por Dios, si le queda un año. Pues ha tenido la mala suerte que no la he visto. Y después tengo un sobrino, el segundo, que se me quita el sentido. Los demás me van a escuchar y saben que los quiero a todos, pero ese me quita el sentido, porque tiene un salero y una gracia y un servicio a los demás y un cariño a los mayores que hoy es tan importante, que es que él vea a las hermanas de mi madre, tita te llevo, tita te montate en el coche. Es un niño especial. Claro, hoy día, tú has utilizado la palabra mayores. Hoy día un mayor, ¿qué es? Porque no hay edad para sentirse mayor, ¿no? Exactamente. Hoy en día, para mí un mayor es ya un abuelo. Los demás, no, yo cuando dice, ay, que eres señora, que señora ni señora, yo no me siento señora. Si señora soy porque estoy casada, pues sí, pero con 48 años, que señora ni señora. Ni personas con 70 años que todavía están vitales y hacen una vida con una actividad, Pero hoy en día el mayor está muy abandonado, el mayor que necesita un poco, que es un poco dependiente. Ese es el que a mí me duele. Ese es el que a mí, esos abuelos que no tienen visita, esos nietos que no van a ver a los abuelos, eso a mí me parte el alma. Yo le digo a los niños de catequesis, mientras que el abuelo te lleva al parque, te cuida, te compra la piruleta, la chuchería, qué guapo es mi abuelo y que lo quiero. Cuando el abuelo ya está imposibilitado en la casa y ya
ay, es que me cuesta mucho trabajo verlo así. Es que eso es ley de vida. Es que eso es ley de vida. Esa es mi reivindicación. Porque ellos son los sabios, los que nos han enseñado lo que sabemos. Yo solo he tenido la suerte de conocer a mis abuelos paternos. A mis abuelos maternos no lo he conocido. Y mi abuelo me ha enseñado tanto que él era arriero. Mi abuelo era arriero. Me enseñaba de cómo llevaba las bestias al campo, a jugar las cartas. Mi abuelo se acordaba de las partidas de cartas desde que las empezaba hasta que las terminaba. Era una cabeza impresionante. Bueno, mi abuelo es que ha sido muy inteligente, no sé si me extenderé mucho. No, interesante. Mi abuelo vive en Istán y se le ocurre la brillante idea de comprar una finca al lado de la playa. ¿Cómo se llama tu abuelo? Pedro Troyano, porque se le mete en la cabeza que eso en el futuro va a valer mucho dinero. Se viene a San Pedro, trabaja en esa finca y vende esa finca con 40 años. Bueno, esa finca la compra con 8 créditos de 8 amigos que él convence para comprar esa finca. Cuando ya él ha trabajado mucho, porque ya venía de trabajar en el campo, vende esa finca y compra varios pisos en San Pedro. Mi abuelo no había cotizado a la Seguridad Social jamás en la vida, pero él se creó su renta, su vejez con esos pisos. Y con 40 años se jubila y ya no trabaja más. Había trabajado con 40 años ya la había cundido. Lo había concentrado todo en eso. Lo había concentrado. Y él, ese patrimonio no lo malgastó, al contrario, mi madre siempre decía, qué suegro, todavía nosotros tenemos ese patrimonio que mi abuelo había conservado y vivió su vejez con ese patrimonio. No había cotizado, no tenía paga y él ha vivido con eso. Eso era una cabeza. Él iba al banco y por el camino calculaba los réditos. Eso era impresionante. Bueno, ahí has mencionado cuando se podía ir al banco y el banco te escuchaba. Te escuchaba y te daba réditos. Hoy día los bancos son otra fortaleza con la cual no se puede hablar y te tratan con la punta del pie. Exactamente. O sea que, y sobre todo a los mayores. Pues sí. Y sobre todo a los mayores. Desgraciadamente. Bueno, has dicho que no tienes hijos, pero ¿tienes perrito? Tampoco, ¿no? No tengo animales. Los respeto a quien le guste, pero yo en mi casa vivo en una casa grande en San Pedro, no tengo jardín y entonces no tengo animales. No tengo mascotas. Actualmente, bueno, yo desde que era joven llevo oyendo eso de hablar de crisis de valores. Siempre, en todo momento de la historia se ha hablado de la crisis de valores, ¿no? Pero hoy día se dice que esa crisis de valores se ha agudizado todavía más. Muchísimo. ¿Tú lo percibes así también? Lo percibo, ¿no? Muchísimo. Mira, yo le decía a mi marido antes de la pandemia y a la gente con la que yo hablo en la parroquia, bueno, yo tengo muchos amigos fuera de la parroquia que son maravillosas personas, pero yo digo que los de la parroquia hablamos más el mismo idioma, nos entendemos mejor. Que esto, igual que la burbuja inmobiliaria pegó, diríamos, reventó porque no se podía ya aguantar más, la crisis de los valores ha hecho que reviente también. No es que quiero yo decir que la pandemia haya sido un castigo, ni muchísimo menos, pero hoy la educación de los niños no se les enseña a compartir, no se les enseña la solidaridad. Hoy yo estoy bien, pues he comido yo, pues el que venga detrás, hay muy poca solidaridad. Y yo pensé que la pandemia, es verdad que en la pandemia se ha visto muchísima solidaridad, pero hemos cambiado, o ya se nos ha olvidado y volvemos a ser los mismos. Eso es lo que a mí me preocupa. Pues yo creo que no hemos cambiado. Entonces, estamos casi de acuerdo. Me da la sensación de que se había puesto muchas expectativas, esto nos va a cambiar la manera de pensar, y no. Entonces no soy yo la única loca que ha pensado eso. Yo creo que lo que ahora va todo es más lento, ¿no? Va todo más lento, claro. Nos hemos tenido que acostumbrar a vivir de una manera más lenta, sin preparar un futuro, porque antes sabíamos lo que íbamos a hacer mañana, pasado y al otro, y ahora vivimos siempre en la improvisación. ¿Cuánto tiempo te llevó redactar el pregón? Pues mira, va a ser la primera persona que se lo voy a contar. Pues cuéntalo. Ese pregón ha estado en mi cabeza, pues hasta el día de la pandemia. Yo lo tenía que haber dicho el 6 de abril y el día de la pandemia,
cuando ya sabía que ya no iba a haber pregón, era el 14 de marzo. Ese pregón estaba en mi cabeza estructurado, diríamos, pero no había escrito una línea, porque yo soy siempre de dejarlo todo para el final. Mi madre me decía, tú, todo para el final, todo para el final. Claro, como yo ya sé que no hay pregón, ya eso se queda ahí un poco en el cajón. Cuando empiezo otra vez pues este verano así, a pensar que hay pregón, ya otra vez eso empieza a macerarse en mi cabeza, pero con una diferencia muy grande, que mi madre había fallecido de COVID. Mi madre iba a ser la protagonista en los dos pregones, mi madre y mi padre, por supuesto, pero ahora todavía lo era más. ¿Qué pasa? Que yo me ponía a pensar en el pregón y era llorar y llorar y llorar. Yo nunca he sido llorona y me he convertido en la llorona número 1. Entonces no me podía poner a escribir. Me acostaba pensando en lo que iba a escribir y me ponía a llorar y a llorar y a llorar. Claro, pero ya llegaba un momento que es que me faltaba un mes y ya yo me tenía que poner a escribir. Pero claro, abría el ordenador y me ponía a llorar y claro, mi marido estaba en el sillón de al lado y el pobre sufría más que yo. Entonces yo llegué a una conclusión. Tenía que esperar a los momentos que estaba sola para poder escribirlo, porque no podía fastidiarle la vida a él y a las chicas que cuidaba a mi madre, que todavía vive en casa. Y no podía amargarle la existencia a ellos. Entonces ese pregón ha sido las noches que me quedaba sola. Yo soy monostámbula, eso es una suerte que he tenido, pues como un mes o algo así. No lo he hecho en más tiempo. ¿Se lo diste a leer a alguien antes de pronunciarlo? No lo ha leído nadie, solo lo leyó mi marido la noche antes. Nadie lo ha leído. La gente incluso me pregunta, ¿quién te lo ha escrito? No sé por qué, no me verán capaz. ¿Te ha ayudado Paco, el cura? No, hombre, está clarísimo que detrás de ese pregón hay mucha homilía de Paco, muchísimas. Y muchos cursos de catecismo de adultos de Paco, muchísimo, incluso de Leandro, el anterior párroco. Paco dice que cuando yo voy a los catecismos de adultos siempre cojo apuntes, siempre lo que él dice yo lo voy anotando en la hoja y dice, claro, mira para lo que le ha valido coge tantos apuntes. Claro que sí, de él he aprendido. De hecho yo estaba en misa antes del pregón y era la parábola del hijo pródigo y dio Paco una homilía para quitarse el sombrero. Es que Paco ve en el Evangelio más de lo que nosotros vemos, mucho más de lo que nosotros vemos. Y yo decía, después de esto, ¿qué voy a decir yo, madre mía? Si esto es imposible de superar. Y no por hacerle la pelota, porque el sueldo es el mismo. Ya. En la parábola del hijo pródigo, ¿tú en qué personaje crees que está la clave? ¿En alguno de los dos hijos o en el padre? En el padre, ¿no? En el padre, sí, la clave está en el padre. Además, el resumen, yo hago un resumen en el pregón de esa parábola, es que Dios tiene tanta misericordia con nosotros, tanta, infinita, que nos equivocamos 1000 veces y Él nos perdona cada vez que nos equivocamos. Y siempre podemos volver a Él, que Él nunca nos abandona, nunca nos abandona. Nosotros dejamos de ir a la iglesia, nosotros dejamos de acordarnos de Él, pero Él siempre está ahí. A mí muchas veces me da coraje porque digo, la gente se cree que Dios o la iglesia es un supermercado. Ahora tengo un enfermo, ahora voy a ir a rezar. Ahora mi hijo va a hacer la selectividad, voy a ir a rezar. No, Dios está ahí siempre, los 365 días del año, todos los días de tu vida, siempre, en lo bueno y en lo malo, pero no nos acordamos de Él todos los días. Este pregón tuyo, después de una serie de desgracias familiares como has tenido, ¿ha sido en cierto modo parte de ese duelo necesario para salir de esa situación? Por supuesto, lo has dicho de maravilla, porque yo le decía a mi marido el otro día, a la gente no solo le ha gustado lo que yo he dicho, sino que mi madre ha sido infinitamente, inmensamente querida por el pueblo. Mi madre es una persona, como un personaje del pueblo, por su vida, por su trayectoria. Y entonces mi madre, ella estaba ahí,
y la gente las han recordado en mis palabras. Mi padre también, pero claro, mi padre hace 28 años que murió, entonces la gente ya lo tiene un poco más olvidado. Pero mi madre ha dado un testimonio de fe y de vida. Está feo que yo lo diga, porque todo el mundo dirá, uy, mi madre para mí es buenísima. Pero si usted pregunta por ella en San Pedro, se lo va a decir todo el mundo. Mi madre ha tenido una cruz a cuestas desde que tenía 23 años, 30 años. Con 30 años tuvo mi madre un problema grandísimo. Mi hermano, el que va delante mía, nace en el año 70 en Málaga y mi padre va a visitarla en el coche con mi abuela, la madre de mi madre, y mis 3 hermanos mayores. Tiene un accidente y en ese accidente fallece mi abuela con 62 años y mi hermano con 7 años. Entonces eso en San Pedro, eso es la noticia en aquellos tiempos. Yo creo que ha sido noticia, parte de la historia, vamos a decir, de San Pedro. Eso se acuerda todo el mundo. Y sin embargo, en mi casa, yo no he visto a mi madre de criarnos con trauma, con pena, con nada. Hemos sido unos niños inmensamente felices. Y mi padre igual. Pero ten en cuenta que mi padre en su interior, jamás en mi casa hemos preguntado cómo ha sido eso. Si mi padre tuvo la culpa, si no la tuvo, jamás. Entonces por eso yo digo en mi pregón que mi madre llevó la cruz, pero fue el cirineo de mi padre, que llevaba, yo creo que la cruz todavía más grande, y ella estuvo ahí. Pero es que después se queda viuda con 54 años, con 4 hijos, estudiando carrera universitaria y con una crisis económica, la del año 94, de un par de narices, y con una pensión de 30 y tantas mil pesetas. Y consiguió que todos termináramos de estudiar. Así es que, ¿qué maestra? Pues ¿Qué maestra más grande? Pues un testimonio muy, muy importante, aunque tú sabes, María Ángeles, que en la sociedad actual la gente no quiere oír hablar de sufrimiento, ni de dolor, ni de nada. Aquí lo que prima es la felicidad muchas veces forzada, ¿no? Pero es que eso no se puede evitar. Claro, porque es que la vida tiene componente alegre y componente triste. Claro, es que eso no se... Dice Chaplin que la vida es un drama con pinceladas de humor. Claro. Y es que es así, eso es así. Pero es que lo que tenemos que sacar es lo bueno de eso. Mi madre, cuando nosotros llegábamos del colegio, ay, es que fulanito no quiere jugar conmigo, es que no me han convocado para el partido de fútbol. Madre mía, vaya a llorar por eso. Y eso nos ha enseñado muchísimo. Yo en el colegio, en el instituto, cuando llega la época de los novios, las niñas lloraban porque este niño no le hacía caso, porque el otro le había dado calabaza. Y yo me reía del mundo. Me reía del mundo. Y ella decía, ay, María Ángeles, por Dios, ¿tú no te enfadas? Tú siempre estás... Pero chiquilla, ¿yo cómo me voy a enfadar? Me enfadaré por lo que le pasa a mi madre, a mis hermanos y a mi familia, pero por lo demás, eso es secundario todo. Claro, porque a ti el que te interesaba no te dio calabazas. A mí, yo te digo muy pocos novios, lo digo para que mi marido se quede tranquilo. ¿Cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Antonio. Yo he tenido muy pocos novios, muy poquitos. Yo novio, nada más que he tenido a mi marido, no he tenido más. No he tenido más. Después algún pretendiente, pero me gustaba a mí más divertirme que estar amarrada ahí. No, después no, sería antes. Perdón, antes. Hombre, si no tu marido... Antes. No, yo me eché novio ya con una edad, ¿eh? Yo me casé con 29 años. Que hoy es joven, pero cuando yo me casé... Eso te iba a decir, que hoy día con 29 años... Es joven, pero yo me casé, voy a hacer ahora en mayo 20 años. Ya casada. Sí, pues sí. Enhorabuena. Gracias. Siempre también en este programa me gusta preguntar a la persona que viene por algún libro que le haya resultado importante en su vida, algún libro o más de uno. Sí, bueno, yo he leído, por ejemplo, Las cenizas de Ángela, es un libro que me gusta muchísimo. Después hay un libro, Juicio, espera que no me acuerdo, que es sobre la muerte de Jesús, que lo escribe un penalista. Sí, el juicio sobre Jesús, sí, no recuerdo el autor, pero fue un éxito editorial. Sí, pues ese también me ha marcado mucho.
El mundo entre costuras también me ha gustado mucho. Es que en mi casa el lector, yo leo, pero el lector por antonomasia es mi marido. Patria también me ha gustado mucho, que me lo regaló una amiga, mi amiga María José, también me ha gustado mucho. Mi marido es un lector incansable. En mi casa ya no caben más libros. A él le gustan mucho los libros de historia. Y a mí me gusta más la novela. Y él es el que recomienda todos esos libros de los juicios injustos, es que no me acuerdo bien cómo se llama. Todos esos libros los trae a casa él. Él es el que trae, la biblioteca es suya casi toda. ¿Y una película? Una película, María Magdalena, sin duda, que la volví a ver el lunes en la televisión. Fíjate el concepto que teníamos de María Magdalena y el concepto que nos muestra la película, porque mi madre, que es dista, hacía el paso famoso, y ella hacía de María Magdalena. ¿Ah, sí? Bueno, hizo muchísimos personajes. O sea, tenéis, porque ahí las familias tenían las máscaras, ¿no?, que utilizaban. No, ella lo hacía, no, de máscara no recuerdo yo. Antiguamente me parece que había caretas o máscaras. Sería ya más antiguo, porque mi madre había hecho de María Magdalena, hizo del ángel que le aparece a Abraham. Y ella, claro, dice, es que era una prostituta, es que era una mujer de mala vida. Y le hacía mucha gracia porque ella decía, y el Señor la perdonó. Y después cuando vimos la película digo, mamá, que no, que esa versión no es así. Una música, Pasión Vega. Me encanta Pasión Vega. Me encanta. Muchísimo. Tiene una voz impresionante. Es la que más me llena. Y además con Pasión Vega ha trabajado bastantes veces alguien de San Pedro, la Negra Maite. La Negra Maite. La conozco mucho porque estaba en el instituto con mis hermanos y es muy amiga de ellos. Además es una excelente cantante. Sí, muchísimo. Me acuerdo de un programa que hizo en televisión que Pasión Vega la madrinaba a ella. Sí, claro, porque ella, ha hecho alguna gira con Pasión Vega, sí, que sí, tiene una voz coro, sí. extraordinaria. ¿Tú cuando trabajas o cuando estás en tu vida normal, la música te acompaña? Siempre me acompaña. Si no, parece que estamos como hay tristeza, parece que estamos en un velatorio. Siempre. A mí me acompaña todos los ratos libres de mi vida, me acompaña la radio. Yo soy de escuchar muchísimo la radio. Qué buena costumbre. La televisión me acompaña poco. Por eso en mi casa el matrimonio no discute por la televisión. Porque mi marido lee, la tele está ahí y yo... Hombre, está feo que lo diga estando en televisión, pero donde se ponga la radio que se quite la televisión. Bueno, en la televisión hay cosas muy importantes, muy interesantes. Claro. Este programa hay que verlo. Hombre, hay que sobre verlo, todo el del jueves próximo. Porque estás tú. Pero es que no hay programas como esto. Es que no hay programas. Es que mi padre estaba obsesionado con que sus hijos estuvieran muy preparados. Porque mi padre decía que lo único que le daba envidia era la gente que sabía expresarse, que sabía hablar. Y yo de pequeña, siendo muy pequeña, yo he visto con mi padre los programas de Mercedes Milá, pero los programas que Mercedes Milá hacía de entrevistas de Victoria Prego. Sí, que no era el Gran Hermano. Claro, no era Gran Hermano. Victoria Prego, La Clave con Balbín, esa introducción que hacía. Eso lo he visto yo con mi padre muy pequeña, pero eso ya no existe. Sí, porque ahora se llevan los reality shows. Claro, ahora le enseñamos a la juventud que para qué vas a estudiar si viendo un reality vas a ganar más dinero que con una carrera. Claro, lo que pasa es que hay que transmitir a la juventud que los que viven de eso es una minoría. Es una minoría, pero tiene demasiados espectadores esos programas. El otro día hay un programa en La Primera de María Casado, de entrevistas, que está muy bien, que se llama Las Tres Puertas. Y que no tiene éxito. Y no tiene éxito. Y es una pena. Pues yo creo que una televisión pública tiene que mantener ese tipo de programas, aunque no tenga mucha audiencia, porque las minorías tienen derecho a tener algo sesudo y realizado bien, y bien realizado, ¿no? Es que tiene que haber a gusto de todo, ¿no? Tú que eres licenciada en Derecho, supongo que para ti un guía en tu vida es la justicia y la equidad. Exactamente. Que no es lo mismo una cosa que otra. Que no es lo mismo. Y yo tenía un tío, Pepe Naranjo, que era una persona solidaria, amable, cariñosa, siempre dispuesto, y él decía que
tenía 4 hijas, que no era la igualdad, no era darle a todos lo mismo, sino darle a cada uno lo que necesitaba. Eso se dice en derecho. Eso se dice en derecho, claro. Y él decía, conmigo que no se enfaden mis hijas, si a una en algún momento de la vida le doy más que a la otra, porque le daré porque lo necesita más que a otro. Y es verdad, y aunque la Constitución dice que somos todos iguales y que quizás, mire, por ejemplo, ahora le van a dar un cheque de 400 euros a todos los jóvenes. Bueno, a ver cómo lo van a dar, porque llevan diciéndolo hace 5 meses. Bueno, 6. Es que todos los jóvenes lo necesitan. Pues seguramente no. Seguramente no. Y a lo mejor ese dinero le hace falta a un donativo del gobierno a Cáritas, por ejemplo, o a cualquier ONG que en estos tiempos lo necesita tanto. Aquel famoso cheque bebé que le daban a todo el mundo, ¿todas las familias lo necesitaban? Probablemente no. Hay que tener un baremo, ¿no? Y hay que tener unas circunstancias para que te den esa. Yo recuerdo que las becas se las daban a los estudiantes brillantes. Hoy no. Hoy la beca no se la dan a los estudiantes brillantes. Es que para eso está una beca, para el que es brillante y no puede estudiar. Para eso está una beca. Claro, para intentar hacer justicia, precisamente. Exactamente. ¿No? Prestar ayuda a que nadie se pueda quedar sin formación por falta de medios. Por falta de medios. Está Pero bien. vamos, de la educación no vamos a hablar porque ahora eso de que puedan pasar de curso sin aprobar, yo es que eso ya no lo entiendo. Pues ese sería otro debate. Otro debate. Pero que contigo se podría hablar. Pues, María Ángeles, estamos ya prácticamente al final y a mí me gustaría, como pregonera de la Semana Santa de San Pedro de Alcántara, que invitases a vivir esta semana no solamente a la gente de San Pedro, sino también a las de Marbella y a cualquier otra persona que nos puedan seguir, porque esto se emite por internet y por redes sociales y nos pueden estar viendo, pues qué sé yo, en México o en Argentina, ¿no? Al final me hago famosa. De hecho hay contactos. Bueno, una invitación a vivir la Semana Santa como tú crees que se debe vivir. Mi Semana Santa es una Semana Santa, ya siempre lo vuelvo a repetir, de iglesia, de templo, pero el que no vaya a la iglesia, porque por lo menos que coja el Evangelio y lo lea y diga, ¿cuánto podemos sacar de aquí? No hace falta ni siquiera ser creyente. Eso no está añejo, eso vamos a pasarlo ahora a los tiempos de ahora. Es que todo es adaptable, es que ahí está toda la esencia. Y sobre todo hay que vivir, hay que recordar a Jesús con amor, como la persona que más amor dio al mundo. Y nosotros tenemos que dar un poquito de ese amor. Y tener al prójimo siempre presente en nuestras vidas. Y no ser egoísta. Y ser humilde. Y yo creo que ya con eso, ¿no? Con reflexionar sobre el amor a los demás. Yo creo que eso es importantísimo en el mundo en el que estamos. Pues de hecho queda ese precioso mensaje. María Ángeles, gracias. Yo te he tuteado todo el tiempo, tú me has hablado de usted. Pero es que no me sale, porque estoy acostumbrada. Es que mi padre, si yo lo decía tú, me volvía a hacer repetir la frase. Ya. Entonces eso se te queda grabado está impregnado en mí. Gracias, enhorabuena por tu pregón y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Un saludo para tu marido también. Ha sido un placer porque yo te escucho cuando retransmiten las procesiones en Semana Santa. Nosotros íbamos, como nosotros terminábamos pronto las procesiones allí, a la 1 de la noche o a las 2, y mi madre, claro, todo lo que estaba relacionado con Dios estaba en la tele. Ajá. Y te he escuchado y sé que estás preparadísimo, al lado mío, bueno, muchísimo más. No, que va. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes que tengan una feliz Semana Santa. La próxima semana no tendremos programa porque precisamente estaremos viviendo intensamente la Semana de Pasión, pero la semana siguiente queremos estar aquí de nuevo en M95. Un saludo para todos.
Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.